noches a los otros 9 compañeros que están en Nive de la Cruz. Buenas noches. Andrea, Edwin, muy buenas noches a todos ustedes, compañeros, muy amables por estar en la clase. Vamos a empezar la clase. Bien, se recuerdan que vimos el cierre, el índice, ahora vamos a ver empastado y los atestados. En el tema del empastado, recordarán ustedes, compañeros, que platicamos acerca de las finalidades del derecho notarial, que eran las finalidades seguridad, valor y permanencia. Y dentro de la permanencia precisamente está para mí encuadrado lo que es el empastado del protocolo. El artículo 18 del Código Notariado establece, buenas tardes Claudia, Alfredo, Edwin. Bien, el artículo 18 dice: el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Le hace un asterisco a ese artículo, por favor. Dice: el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes. Si estás diciendo siguientes, es del 1. Si cerró el 31 de diciembre, el 1 hasta el 30 de enero. Siguientes es corrido, días calendario, no son hábiles. Entonces aquí dice la ley, deberá de mandarlo a empastar. Este es un empaste, el empastado significa entre dos pastas, ¿verdad? Este es un protocolo que ustedes lo ven, pues está cosido, ¿sí? Y es un protocolo del año 2010, pero este está cosido, compañeros, el protocolo está cosido. Tengo aquí otro protocolo que les quiero enseñar, también está cosido, pero si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí, pues aquí ya se le nota el hilo del protocolo, y ahí lo ven el hilo del protocolo, y les voy a explicar por qué sucede esto. Cuando le piden al notario, o nos piden a los notarios un protocolo desde el año 1988, pues imagínense, ya tiene muchos años. Tenía yo 2 años de graduado cuando empecé a hacer cuando hice este protocolo. Pero la situación es que cuando le pide a uno buenas tardes a todos, compañeros, Betsy, Rosy, Ingrid. Bien, y cuando le piden al notario, por ejemplo esta, ¿verdad? Le piden al notario una copia de la escritura. Sucede esto, que se necesita uno abrir el protocolo de esta forma para ponerlo sobre la fotocopiadora. Al darle vuelta también, de tal manera que se debe de presionar el protocolo en la fotocopiadora, porque si no se presiona, entonces le sale una mancha gris, mancha negra, bastante oscura en la parte de medio, y a veces pues o se pasa hacia la parte donde está escrito y cuesta la lectura del mismo. Pues de este no han pedido ninguna escritura, entonces está pues cosido, está pegado, no se nota que haya sido abierto. Entonces, hace tal vez unos 5 años atrás, la directora del Archivo Protocolos, con muy buen tino, la licenciada Carla Guevara, con muy buen tino, pues autorizó que los protocolos se le pudiera poner aquellos tornillos de aluminio, ¿sí? Entonces se hacen las pastas de esa manera, y se le pone 3 tornillos de aluminio de tal forma
que está puro empastado, pero cuando uno necesita fotocopia de una escritura, le quita los tornillos, saca las hojas y le puede tomar la fotocopia sin ningún problema. No tenemos ningún problema con eso, y eso ha sido la ventaja de la decisión de la Corte Suprema a través del Archivo General de Protocolos de permitirnos que lo hiciéramos de esa manera, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues depende de la cantidad de escrituras que se hagan en el año. La ley solo dice: el notario mandará a empastar, ¿sí?, el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Eso significa, compañeros, que la ley no dice que debe de ser 1 tomo, 2 tomos, 3 tomos, 4 tomos. Es la cantidad de tomos que ustedes necesiten. Si se dan cuenta, en este un protocolo es más grueso que el otro, ¿sí? El protocolo está más grueso que el otro, y por eso fue que costaba más abrir ese protocolo. Lo que sucede también es que uno se debe de guiar por lo que le diga a uno, ¿verdad? Le sugiera a uno, le asesore a uno el encuadernador o el empastador, hasta dónde realmente se puede hacer un empastado. Muchas veces, para ahorro de uno, pues no importa, uno quiere un tomo grande porque van a cobrar lo mismo este tomo que uno más pequeño, ¿verdad? Porque el empaste es diferente, es lo mismo, pero la cantidad de hojas reducen ustedes la cantidad de tomos o la cantidad de empastados. Entonces, yo creo que el que les debe sugerir, y ahora que ya es con tornillos, pues el que les debe sugerir es el empastador, el encuadernador, hasta dónde realmente, qué tamaño, qué grosor puede tener un protocolo para su empastado correspondiente, ¿sí? Eso es necesario. Regularmente, pues, a los notarios que les citan para su revisión de protocolo en el inicio de año, pues regularmente les dan un tiempo más para que puedan empastar el protocolo si no han sido empastados, porque el cumplimiento del empaste del protocolo, como ya les dije, como les vuelvo a repetir, el cumplimiento del empaste del protocolo debería de ser o debe de ser dentro de los 30 días siguientes, ¿sí? Eso es con respecto al empastado del protocolo. Vamos a hacer la cantidad de tomos que necesitemos por la cantidad de hojas o escrituras públicas que durante todo un año se haya hecho. Y ahí mismo van los atestados. Bueno, aquí tenemos entonces el empastado y luego nos vamos a los atestados. El artículo 17 del Código de Notariado dice: agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. ¿Cuál es el artículo 11? Ustedes lo saben. Es la apertura administrativa del protocolo. Se pagan los 50 quetzales para tener derecho a la apertura. Ese debe de ser el primer comprobante que debe de ir en el protocolo para los efectos de los atestados. Y de ahí todo pues todo debe de ir en la parte final de los atestados. Les comento también, pueden los atestados ir también por tomos, se empastan los atestados también, pueden ser muchos los atestados. Por ejemplo, si hay mucha escritura en el año y la escritura produce ¿qué? O genera ¿qué? Los avisos a las municipalidades, el aviso a ICABI y todo lo concerniente o lo relacionado a los testimonios especiales, comprobantes de los testimonios especiales que se presentan. Todo eso es o lo que se llaman los atestados. Por favor, no vayan a confundir, lo vimos la clase pasada, a esto le llamamos atestados, ¿sí? Y en la forma de corregir las escrituras mecanográficamente hablando le llamamos testados, ¿sí? Aquí es una A antes y aquí no tenemos A. Entonces lo que vamos a hacer son atestados, que es lo que nosotros debemos de guardar, que nosotros debemos de conservar dentro del protocolo.
Eso es el tema de los atestados. Aquí se hizo la última escritura pública, aquí se hizo. Luego está la razón de cierre, simplemente es firmada, ¿sí? Luego vienen los atestados, ¿sí? Y los atestados, los comprobantes donde está aquí el índice del protocolo del notario. Aquí está el índice del protocolo del notario. ¿Sí? Lo pueden ver ustedes, el índice del protocolo. ¿Sí? Y aquí está el recibo de pago, si lo logran ver, recibo de pago de 50 quetzales de la apertura del protocolo, o sea, la apertura administrativa. Y luego pues se tienen todos los atestados aquí, los avisos que se dieron al ICABI, a las municipalidades, catastro municipal, para que hagan el cambio de titular de la propiedad en la dirección de catastro de valor de bienes inmuebles y además también en la municipalidad que corresponde, ¿sí? Bueno, entonces ya hablamos de todos estos temas, antecedentes, etimología, definición, apertura, contenido, formalidades, cierre, índice, empastado y los atestados. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al empastado y los atestados que el notario debe guardar, que el notario debe conservar? Si no, pues entonces vamos a ver nosotros ahora lo que es el depósito del protocolo. ¿Cuándo debemos depositar el protocolo? ¿Cuándo se deposita el protocolo? Luego miraremos la revisión de acuerdo al programa. De acuerdo al programa, el depósito, la reposición y la inspección y revisión del protocolo. Esos tres temas son los que nos quedan ahorita. Los atestados, dice, el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Los atestados significan el comprobante, todos los comprobantes que demuestren que el notario ha cumplido con las obligaciones notariales que se le generan. Aquí en este protocolo, si ustedes lo pueden ver, la mayoría de atestados, la mayoría que tenemos aquí son avisos que se dieron al ICABI, avisos a las municipalidades. Y aquí también tenemos los comprobantes que extiende el director del Archivo General de Protocolos de que se cumplió con la entrega de los testimonios especiales. Aquí están las boletas que entrega el archivo. Aquí se guarda como atestado. Si celebramos un matrimonio y cuando revisan el protocolo hay un acta de notarial de matrimonio protocolizada, lo que va a buscar el inspector o el que le revise el protocolo al notario, lo que va a buscar es que se haya cumplido con dar el aviso a Renato. Entonces le preguntan, mire, ¿dónde está el aviso que usted dio de que celebró un matrimonio? Pues si celebró 5 matrimonios tendrán que haber 5 avisos. Si hizo una compraventa de un arma y el aviso se debe dar al DIGECAM, también tiene que buscar ahí, mire dónde está el aviso que usted dio que hay cambio de propietario de un arma. Aquí está sellado y firmado por la recepción de la Dirección General de Armas y Municiones. Ese es el DIGECAM. Entonces, esos son los comprobantes. Todos aquellos comprobantes donde el notario debe de demostrar que cumplió con sus obligaciones notariales. Y ahí lo van a chequear, ¿verdad? Protocolizó un documento proveniente del extranjero. Dice la ley que el notario tiene 10 días para dar aviso de ese documento que vino del extranjero y lo protocolizó. Entonces, el notario, bueno, usted protocolizó este documento, ¿dónde está el aviso para cumplir con lo que dice la ley de organismo judicial? Pues aquí está el aviso. Esos son los comprobantes o los atestados que se dan. Es correctamente, Roxy, como usted lo dice, ¿verdad? Son constancias de respaldo para que el notario demuestre que cumplió con sus obligaciones notariales, ¿sí?
que a la municipalidad, que a Vicavi le demostró que ya se vendió el inmueble. Entonces, ¿qué hacen? A don Carlos le estaban cobrando el YUSI, pero ahora con el aviso que dio el notario, que se la vendió a doña Hortensia viene y es la nueva propietaria la que debe pagar ahora el YUSI. ¿Qué sucede si el notario no da el aviso del YUSI? Le seguirán cobrando a don Carlos. Por supuesto, don Carlos dirá, mire, yo ya lo vendí, eso es obligación de doña Hortensia. Pero el problema es que el notario no da el aviso, no hay cambio de titular. Por eso es la obligación, y por eso les decía a ustedes cuáles son las responsabilidades administrativas que tiene el notario con todo eso de sus atestados. Cualquier documento que a ustedes se les ocurra donde el notario esté obligado a dar un aviso, pues tiene que tener el comprobante de que dio ese aviso correspondiente para que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones notariales. ¿Sí? Espero, Alfredo, que le haya satisfecho con la ampliación del tema de los atestados. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el depósito del protocolo. El depósito del protocolo, por favor, como hoy es el último día de clases, les voy a dar una pequeña ráfaga de artículos que estudien, porque seguramente de estos alguna pregunta definitivamente les voy a hacer. El depósito del protocolo, hay, llamémosle 5 formas que debe depositarse el protocolo. Aquí tenemos una, y voy a explicar que se divide en 2. Tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. O podemos decir que hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hay 4 formas que el notario debe depositar su protocolo. ¿Qué significa depositar el protocolo? Que todos estos protocolos, todos estos empastados de protocolo que él tiene, se los va a entregar al Archivo General de Protocolos. Todos. Entonces, el notario deberá comparecer y decir que va a entregar el protocolo, pero tiene que tener justificación para la entrega del protocolo. Sí, pues yo insisto que esta es la entrega voluntaria, la voy a explicar, pero aquí tenemos la primera: ausencia del país por menos de 1 año y ausencia del país por más de 1 año. Eso es lo que establece la ley. Si el notario se va por más de 1 año de la República de Guatemala, tiene que entregarlo al director del Archivo General de Protocolos. Imagínense que a él lo nombran embajador de Guatemala, ¿verdad?, que se va a acreditar en España y se va a ir 4 años, pues definitivamente su expectativa es de irse 4 años, pues tiene que entregar el protocolo. Si el notario se va a ir a sacar su maestría, a estudiar una maestría académicamente, pues se va a ir a superar y a formar mejor, entonces el notario se va por 3 años a la Argentina a estudiar pues un doctorado en notarial. Entonces lógicamente tiene que entregar el protocolo para que sea el director del Archivo General de Protocolos el encargado de dar los testimonios, fotocopias o documentos que fueran necesarios si el notario tuviera que entregarlo, ¿verdad? Eso es en el tema, cuando se va por más de 1 año. Y cuando se va por menos de 1 año, el notario, dice la ley, deberá entregárselo a otro notario, al notario que él deja como depositario. ¿Por qué? Porque si él se va por menos de 1 año, por ejemplo, se va 15 o 20 días o 1 mes de vacaciones, debe dejarle el depósito al otro colega. Por supuesto, esto no es una entrega física, ¿verdad?, sino que es solamente un aviso que se le va a dar al director del archivo, que el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz se irá de viaje de tal fecha a tal fecha, por consiguiente deja en calidad de depósito al notario fulano de tal, quien también debe de firmar la nota, quien está de acuerdo de ser el depositario del notario, y entonces con eso se está cumpliendo lo que establece la ley. Ese es el primer caso del depósito. Y recuerden, si ustedes, regreso al artículo 2 del Código de Notariado, donde dice: ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, ¿sí?, domiciliado en la República de Guatemala. Aquí es donde se hace, con ese aviso que se da, se hace efectivo el deber de residencia.
notario va a decir que se va fuera del país por menos de un año o que se va por fuera del país por más de un año y entonces entrega el protocolo. A eso le llamamos nosotros, de acuerdo a lo que establece la ley, es cómo, si en el examen pues, viniera la pregunta, ¿cómo se hace efectivo el deber de residencia en la República de Guatemala por parte del notario? ¿Cómo se hace efectivo? Con la entrega o la copia de la entrega de la carta dirigida al director del archivo de protocolos, que se va por más o que se va por menos de un año, y entonces así se hace efectivo. ¿Y por qué se hace efectivo? Porque en el artículo 27 está todo lo que yo les acabo de comentar, pero dicen: la copia del aviso debidamente sellada por el Archivo General de Protocolos o juez de instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositario. Ese es el depósito, entonces, el primero que les decía, cuando el notario se ausenta por más de un año y se ausenta por menos de un año. ¿Sí? Eso es el tema del primer depósito, ¿verdad? El artículo 27 lo dice: el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en primera instancia en los departamentos, ¿verdad? Afortunadamente, yo les comento, esto que decían jueces de primera instancia en la instancia en los departamentos, afortunadamente la Dirección General del Archivo de Protocolos ya tiene sus sedes departamentales. Yo creo que me atrevo a decir que los 22 departamentos tienen sede del Archivo de Protocolos. Por consiguiente, es a la sede de la Dirección del Archivo de Protocolos o al Archivo de Protocolos la sede donde se deberá entregar el protocolo correspondiente, ¿sí? Y luego dice: si la ausencia fuere por un término menor, la depositará en otro notario hábil, debiendo dar aviso firmado y sellado por ambos notarios a la Corte Suprema de Justicia. Lo que les comenté está entonces en ley, está aquí en el artículo 27 del Código Notariado, y si me hacen favor, en el 1, 2, en el tercer párrafo, donde dice la copia del aviso debidamente sellada, ¿sí?, por el archivo será documento suficiente. Allá a la par le podrían poner ustedes cómo se hace, o de esta forma se hace efectivo el deber de residencia del notario. De esa forma que él tiene que demostrar para poder salir, ¿sí? Yo les digo, compañeros, y lo digo así, no sé si decirles afortunada o desafortunadamente, no sé cómo decirles. No sé si desafortunadamente no se puede hacer cumplimiento de este artículo 27, porque fíjese que al final dice: la Dirección General de Migración tendrá una nómina de los notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Les digo, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero la situación es que en el pasaporte del guatemalteco, el pasaporte de nosotros los guatemaltecos, no dice profesión, no dice oficio. Entonces ahí no, ¿cómo saber el agente consular, el agente de migratorio, cómo controlar él ese tema si es notario? No sabe, ¿verdad? Él no sabe que es notario. Entonces, pues como no sabe que es notario, ni siquiera le pedirá la hoja, ¿verdad? La situación para el cumplimiento de este artículo 27, con la tecnología que tenemos, pues debería de agregarle a todos, de acuerdo a un listado, tal y como lo dice el final del artículo 27, debería de mandarse un listado a la Dirección del Archivo de Protocolos para que ellos hicieran, ¿sí?, el ingreso de todos esos datos, y entonces cuando un notario llega y presenta su protocolo, chequean que no esté arraigado, y entonces que esté todo en orden, y cuando les aparezca así, ¿verdad?, una alarma de que es notario, pues tendría que solicitarle que entregue su copia de que ya avisó que se va por más o que se va por menos de un año al
autor del archivo, y con eso, dice la ley, es suficiente documento para que se vea, ¿sí? Fíjense, bueno, yo quisiera que pusieran atención, compañeros, porque tengo que terminar la clase y les estoy dando algunos tips de preguntas de esto. Y la verdad, a Jorge no dije que era pregunta, dije, ponen a la par del párrafo tercero, le ponen, ¿sí? ¿Cómo se hace efectivo el deber de residencia? Si fuera pregunta, eso sí sería la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se hace efectivo el deber de residencia? Pues ustedes tendrían que buscar, de acuerdo a lo que pregunta Jorge, ustedes tendrían que buscar en la opción correcta, tendrían que buscar con el aviso, y aquí lo dice, ¿verdad? Con el aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos de que va a salir del país por más o por menos de un año. O simplemente con que diga, con el aviso debidamente sellado por el Archivo de Protocolos de que saldrá del país. Con esa sería suficiente la respuesta. Entonces la respuesta que tendrían que buscar ustedes en opción múltiple, pues tendría que ser esa, ¿verdad? Y si falso y verdadero, podría ser el notario. O de acuerdo a la ley, se hace efectivo el deber de residencia entregando todos los tomos de protocolo al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 30 días. Esa es una respuesta falsa, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tendrían que hacer. O sea, la forma de la pregunta se va a encontrar aquí y la respuesta la van a tener que ustedes buscar, y cuando es falso y verdadero, pues simplemente saber ustedes cuándo es falso y cuándo es verdadero. Gracias, Roxy. Así es como se hace efectivo el deber de residencia, entregando entonces el aviso de acuerdo al tercer párrafo del artículo 27 del Código Notarial. Ese es el primero, la forma del depósito del protocolo: ausencia del país por menos de un año y ausencia por más de un año. Luego, por inhabilitación. Cuando hay inhabilitación del notario, pues definitivamente, ¿verdad, compañeros? El notario tiene que entregarlo. Aquí no es voluntario, aquí prácticamente es obligatoria. Y recuérdense ustedes, cuando hay inhabilitación, cuando existe inhabilitación del notario, cuando está inhabilitado el notario, pues hablemos del artículo 3, ¿verdad? Tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos, alguien prácticamente que después de un accidente quedara pues ciego, no vidente, pues él tiene una causa de inhabilitación. Cualquier persona, dice el artículo 100 del Código Notariado, la Procuraduría General de la Nación podrá informar de esa causa de inhabilitación, y ahí es una entrega obligatoria, ¿sí? Porque al existir inhabilitación, será el director del Archivo de Protocolos el que hará con las formalidades de ley, ¿verdad? Y los apremios correspondientes, hará obligatorio, ¿verdad?, a esta persona de la entrega del protocolo por causas de inhabilitación. Queda inhabilitado, el notario tiene que entregar. Estoy hablando de causas de inhabilitación, artículo 3. En el caso del artículo 4, no, recuérdense que ahí son incompatibilidades para ejercer. Me nombran a mí que secretario general de Transportes, y entonces mientras dure mi cargo, pues yo tengo una incompatibilidad. No puedo ejercer el notariado, pero no estoy inhabilitado. Entonces tengo incompatibilidad, ahí no hay necesidad de entrega, digamos, obligatoria del protocolo. Estas causas de inhabilitación, entonces, artículo 3 del Código Notariado, ahí habría una causa de inhabilitación. Luego tenemos por entrega voluntaria. De manera voluntaria yo voy a entregar el protocolo, ¿verdad? Yo digo, miren, ya no quiero continuar con esto, y entrego el protocolo, ¿verdad? El artículo 26 también se refiere a la causa de inhabilitación, ¿verdad, compañeros? Dice, el notario que por cualquier causa que haya inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital, y el juez de primera instancia quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo.
también podrá el notario hacer entrega de su protocolo al archivo general si así lo desea. Entonces el artículo 26 nos da el fundamento legal que por inhabilitación debe entregarlo al archivo de protocolos, y también nos da el fundamento legal de la entrega voluntaria del protocolo. Esa entrega voluntaria del protocolo, compañeros, pues es lo que dice al final, dice, también podrá el notario hacer entrega de su protocolo al archivo general si así lo desea. Esa es una entrega voluntaria, ¿sí? Y muy importante, este artículo 28, también pónganle asterisco, les estoy diciendo pues de dónde puedo extraer bastantes preguntas. Este artículo 28 dice, los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito, ¿sí? Me nombraron a mí, me inhabilitaron a mí, por causa de inhabilitación yo lo entregué, entonces simplemente yo solicito, por haber cesado la causa del depósito, solicito la entrega del mismo. Lo entregué de manera voluntaria, pero dentro de 2 años digo, bueno, ya no quiero ejercer la abogacía, mejor me voy a dedicar al notariado, voy al archivo y digo, como ya cesó la causa voluntaria que yo tenía, que ya no quería hacerlo, pues necesito que me entreguen o que me devuelvan el protocolo. Y así va a ser la devolución. Este artículo 18 dice, los protocolos serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante, ¿sí?, al cesar la causa del depósito. Entonces aquí tenemos el fundamento de por inhabilitación, por entrega voluntaria, aquí el artículo 3 y aquí el artículo 26, y aquí el artículo 28, el 26 también, y el artículo 28 que es aplicable, sí, a cualquiera de estos, por entrega voluntaria, por inhabilitación, por ausencia del país, por menos de un año, por más de un año. Y por último, vamos a ver el protocolo del notario fallecido. ¿Se recuerdan ustedes que yo, pues, les dije metafóricamente hablando a principios de año, cuando hablábamos nosotros del instrumento público, que el objeto del derecho notarial es la creación precisamente del instrumento? Se recordarán que yo les decía a ustedes, compañeros, y les comentaba a ustedes que el notario nace, vive y muere con el protocolo. Entonces nace desde el momento que cumplió todos los requisitos del artículo 2 del Código Notariado, y vive en el ejercicio de su derecho notarial, en el ejercicio de su profesión, todo el tiempo que él ejerce su profesión. Y cuando fallece, todavía el notario, pues, está, ¿sí?, aún fallecido, sirve. El instrumento público que él autorizó va a servir para los subsiguientes años. ¿Qué sucede si un notario, pues, no sé, no fallece por muerte natural, sino que joven, de unos sus 35 años, fallece en un accidente? Pues lógicamente va a ser más recurrente la solicitud de testimonios a este notario que un notario que por muerte natural, tal vez a los 80 años fallece, entregó su protocolo hace unos 10 años, y entonces ya hay escrituras que yo les digo, me atrevo a decir, de este protocolo, que es del año 1988, ¿verdad?, que ya tiene prácticamente 38 años, pues yo les puedo decir que ese protocolo difícilmente me pedirían una copia a mí, difícilmente, porque lo que tiene ahí son cartas de pago, liberando hipotecas. Entonces esas ya cumplieron su cometido, ya se cumplió la finalidad que tenía, que era cancelar la hipoteca. ¿Y para qué van a pedir una carta de pago si ya está cancelada la hipoteca? Y las otras escrituras que hay ahí son préstamos garantizados con hipoteca, préstamos bancarios garantizados con hipoteca, con plazos de 20 años. Y ya tiene, 38 años ese protocolo, ya se venció el plazo. Pues yo me atrevo a decir que todos, la mayoría de los que compraron en esa época ya terminaron de pagar su préstamo, ya liberaron sus hipotecas, ya son dueños ellos totalmente, sin ninguna limitación, son dueños y propietarios del inmueble que lógicamente compraron en el año 1988.
Imagínense, ahí hay muchas escrituras de Construbanco. Hay algunos de ustedes que posiblemente dirán, ¿y ese banco cuál era, verdad? Pero había un banco que se llamaba Construbanco. También pues la empresa trabajaba mucho con el Banco Metropolitano y algunos otros bancos que ya desaparecieron, ¿verdad? Pero por eso les digo, el tiempo, ¿sí? El notario, lógicamente, ya fallecido, estará prestando todavía estoy leyendo a Edwin Morales. Edwin, fíjese que pues yo no he tenido ningún bajón. No sé si si ustedes tienen algún problema con su señal, pero yo hasta ahorita pues creo que no. Como les digo, yo lo miro aquí en mi pantalla y se está transmitiendo pues bien. Entonces sí, Edwin de repente tuvo un bajón. A veces me ha sucedido eso también. Regularmente en mi pantalla se me bloquea un segundo cuando me entra una llamada. Al entrarme una llamada a mi teléfono se queda en suspenso. Como no la contesto, entonces ya regresa otra vez la señal, pero es cuestión de unos 5 segundos lo que puede hacer, ¿sí? Entonces, compañeros, ese es, ahora vamos a ver los fallecimientos, ¿verdad? Bueno, cuando el notario fallece, entonces, todos estos protocolos, todos estos tomos, pues necesariamente, dice el artículo 23, los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos, si se encontrara en la capital, o dentro del mismo plazo ante el juez de primera instancia o el alcalde municipal si estuviera en una cabecera departamental. En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. Entonces, en mi caso debería ser mi esposa, ¿verdad? La persona inmediata que debería hacer entrega del protocolo, ¿verdad? Ir a entregar todos los tomos del protocolo. Ella tendría que ser, pues, mi hijo, que todavía vive conmigo. Entonces, pues definitivamente a ellos les correspondería, ¿verdad?, la entrega del protocolo y la entrega de lo que establece la ley, ¿sí? Luego dice, el registrador civil, al asentar la partida de defunción de un notario, si ésta ocurriera en la capital, dará inmediatamente aviso al director del archivo de protocolos, y si ocurriera en un departamento, ante un juez de instancia jurisdiccional, a efecto de que se pueda, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. Pues yo creo que ahora ya estamos en línea, ¿verdad? Eso de la tecnología, esas herramientas digitales que se tienen ahora, pues es una gran ventaja para muchas instituciones, ¿verdad? Pero así, para muchas instituciones. Recordarán ustedes en el tema del IX, la jubilación de los pensionados, ¿verdad? Hasta que se enteraba el IX o hasta que pues ya no presentaban, y es por eso la supervivencia, hasta que ya no presentaban la supervivencia, entonces el IX portaba la jubilación de la persona. Pero ahora, pues como se están en línea de manera inmediata, sabe el IX que la persona falleció. Entonces me comentaba a mí alguien del IX que si fallece en el 8, 9 o 10 del mes, a principios del mes, entonces todavía se le paga ese mes a la persona que tenga que pueda retirar el dinero, ¿verdad? No es por transferencia o chequera. Y entonces el siguiente mes ya definitivamente ya no lo van a hacer. Y así está con los bancos del sistema. Con los bancos del sistema hay una información de las personas que fallecen a través del RENAP, hay un convenio entre ellos, y el banco se entera inmediatamente que una persona falleció, y entonces bloquean la cuenta si solo tuviera una firma, ¿no? Solo la firma del que falleció. Ahora,
Si tiene dos firmas, pues lógicamente, dos firmas autorizadas con una de ellas suficiente, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si fuera solo una persona la que tuviera una cuenta bancaria, pues lógicamente la bloquea y necesitarán que por medio de un abogado o un notario, ¿verdad?, que inicie ya los trámites de un proceso sucesorio intestado para que pues, sea en esa forma a los herederos declarados, pues que se les entreguen las cantidades de dinero que tiene en el banco, que tenía en el banco la persona. Muy bien, Edwin. Entonces, muchas gracias por informarnos y para saber que lo que le está sucediendo, espero lo pueda corregir rápido. Bien, entonces, compañeros, luego viene el artículo 25 del Código de Notariado que dice: en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del Archivo General de Protocolos o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega. Entonces, si el director del archivo ya se enteró que murió el notario Rufino Estrada Pinzón, entonces dice que dentro de los 30 días siguientes deberán entregarlo a los familiares. No entregan dentro de los 30 días siguientes, entonces los apremios legales. Tomen nota de los apremios legales. A veces pregunto esto, ¿verdad? Con respecto al notario, al protocolo del notario fallecido, si no se cumpliera con la entrega del mismo, de acuerdo a lo que dice el artículo 23 del Código de Notariado, el director del Archivo General de Protocolos podrá hacer su solicitud y el juez el requerimiento haciendo los apremios legales correspondientes. ¿Cuáles son los apremios legales correspondientes? Pues el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial dice: apremios. Los apremios son apercibimiento, multa, apercibimiento, multa y conducción personal. Eso dice el artículo 178. Los apremios son apercibimiento, multa, conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Entonces, si en el examen viniera en la opción correcta, encontrará usted cuáles son los apremios legales que el juez deberá de resolver si quien tuviera el protocolo de un notario fallecido en su poder se negara a entregarlo. Y entonces buscarán ustedes en la opción correcta cuáles son los apremios legales correspondientes, ¿verdad? Eso es si les pusiera, de acuerdo a la ley del organismo judicial, el arresto domiciliario es un apremio que podrá hacer valer el juez si quien tiene el protocolo de un notario fallecido en su poder no quisiera presentarlo o entregarlo, pues la respuesta va a ser falsa, ¿verdad? Y si dijera que los apremios legales son apercibimiento, multa y conducción personal, que son aquellos que podrá interponer el juez a solicitud del Archivo General de Protocolos si se negare la persona cuyo poder tuviera el protocolo a entregarlo, pues ya saben ustedes que la respuesta es correcta, ¿verdad? De esa forma que se los estoy diciendo, ¿sí? Eso es Muy bien, aquí tenemos entonces lo que es protocolo del notario fallecido. Ya les expliqué cómo se entrega, cómo se va a entregar, si no lo quieren entregar, cuáles son los apercibimientos, qué se debe hacer, cómo se debe entregar. Y una vez entregado, pues lógicamente ya será el director del archivo de protocolos quien, a su cargo, que tenga ya el protocolo, deberá extender los testimonios, copias legalizadas y todo lo que él deba de hacer, ¿no? Bien.
Ahora, por favor, nos vamos al artículo 90 del Código de Notariado. Artículo 90 del Código de Notariado. El artículo 90 del Código Notariado para el artículo del 90 al 95 y el 97 se relacionan con la reposición del protocolo. El artículo 96, honestamente no sé por qué está en este título, pero no, la verdad es que esto se llama la enmienda del protocolo, cómo vamos a enmendar el protocolo, pero eso es cuando hacemos escrituras públicas, no enmienda del artículo 13, no, todo lo que dice el artículo 13 del Código Notariado son formalidades. Este artículo 96 son enmiendas del protocolo. ¿Y por qué lo dice aquí? Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente semestre, porque ahí es donde vamos a ver ya la escrituración. Bueno, entonces en el artículo 90 dice: el notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. ¿Sí? Digo, importante si preguntara esto, ¿verdad? ¿En qué casos, o en la opción correcta, en qué casos sí procede la reposición del protocolo? Solo procede por pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Son los tres únicos casos en que va a proceder la reposición del protocolo, ¿sí? Dará aviso al juez de instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Las personas que, según el Código de Procedimientos Penales, puedan denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que haga necesaria la reposición del protocolo. Aquí vemos, compañeros, como dice aquí, pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Está hablando también en este... Está hablando también este código notariado, metafóricamente, ¿verdad? Lo estoy diciendo, de procedimientos penales. Puede ser el caso de que, lógicamente, la pérdida del protocolo se deba a un hecho ilícito, ¿verdad? Imagínense ustedes, llevan ustedes esto, que lo llevaran para la fotocopiadora, que van a ir a sacar la fotocopia de esto, y a la vuelta de la esquina les roban esto, o ustedes los llevan en su ataché y les roban el ataché y se perdió el protocolo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues puede iniciarse un procedimiento penal. Ahora, si lo perdí simplemente porque se me olvidó, ¿sí? Mi ataché, ¿sí? Donde yo llevaba el protocolo, lo dejé olvidado y lo perdí, o se destruyó el protocolo, ¿sí? La destrucción, les voy a contar ahorita. O deterioro del protocolo. Se deterioró el protocolo. Yo tengo un protocolo, compañeros, que afortunadamente le he sacado algunas veces fotocopia. Yo tengo un problema de un protocolo que yo tenía en la oficina donde trabajo, y entonces con una de las tormentas que hubo hace como unos 5 años, antes de la pandemia, pues uno de los canales de ahí del agua estaba roto y cabalmente un gran chorro de agua le cayó al protocolo que estaba ahí. Afortunadamente era el único tomo que yo tenía ahí, y le cayó aquí el agua. Pues en su momento pensé pues iniciar la reposición del protocolo por destrucción del mismo. Afortunadamente pues me hicieron favor, sacamos todas las hojas, ahí sí lo tuvimos que prácticamente quitarle las hojas y lo pusimos a secar, y afortunadamente pues quedó bien. Después lo mandé a empastar nuevamente y ya recortado otra vez pues ya quedó bien. Hice la prueba de unas fotocopias y salieron bien. Entonces puede ser por pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Se deterioró, se destruyó. Yo recuerdo hace muchos años, hace demasiados años, pero sí recuerdo que hubo un caso muy sonado, por cierto, hasta en la prensa se conoció este caso, de un embajador de la Orden de Malta. Había una escritura pública de reconocimiento de preñez de una persona. Del embajador de la Orden de Malta había una escritura pública donde decía que él reconocía la preñez de una persona, de una señorita. Y entonces, pues
En el momento de todo esto, creo que falleció el señor y en el momento pues se iniciaron todos los trámites y dentro de las pruebas que estaban solicitando, porque lógicamente impugnaron de nulidad ese reconocimiento, dentro de las pruebas que estaban aportando era la escritura pública que contenía el reconocimiento de preñez, o sea, la escritura pública que se había presentado, y le estaban pidiendo la exhibición del protocolo. Yo les digo, ¿verdad? En la prensa hubo mucho, ¿qué? La prensa habló demasiado de esto, ¿verdad? Una gran polémica al respecto, ¿verdad? La verdad es que nunca se supo, yo ya no supe nada, solo lo que creí en la prensa, pero yo estaba hace demasiados tantos años, yo tal vez teniendo mis 5 años de graduado, y recuerdo que al día siguiente, pues les voy a explicar, por ejemplo, para el día de mañana estaba señalada la audiencia de presentación del protocolo para hacerle el peritaje correspondiente de la firma y todo, ¿verdad? Porque solo se había presentado un testimonio. Y esa noche anterior, o sea, hoy digamos, mañana era la audiencia, hoy en la noche, la oficina del notario se quemó en su totalidad. Un gran incendio, voraz incendio, y se quemaron, pues, todos los protocolos que tenía ahí el notario, incluido donde estaba eso. ¿Qué pasó? La verdad no sé. Solo se los cuento como una anécdota de que se destruyó porque pues, hubo fuego, ¿verdad? Y entonces prácticamente este notario tuvo que reponer los protocolos que él ya tenía pues, encuadernados, guardados y conservados. Entonces solo procede por esos 3 casos: pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. El juez dice instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá declarado procedente la reposición y en caso de delito mandará que se abra procedimiento criminal en contra de los culpables. Artículo 92. Declarada procedente la reposición, el juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia copia de los testimonios enviados por el notario, correspondientes al protocolo que deba reponerse, los cuales servirán para la reposición. Se pedirán copias. Fíjense que regularmente todo lo que ustedes mandan a los registros correspondientes, todo lo que mandan a los registros, tienen que ir en duplicado. Entonces, dice la ley que cuando se manda a reponer el protocolo, lo primero que se pide, lo que se va a pedir, son todos los testimonios que se encuentran contenidos en los registros públicos, incluidos también los testimonios especiales. Pero si el notario va a reponer el protocolo del año 2025 y entregó todos sus testimonios especiales, ¿verdad? Cumplió con eso, pues el juez ordenará que se reponga el protocolo del notario con los testimonios que se encuentran contenidos en el archivo de protocolos. Entonces la reposición va a ser fácil, ¿verdad? Ahora, si no hubiera dado sus testimonios, si les fueran unas 15 escrituras y todavía no había dado los testimonios, entonces, si estuviera, dice, en los registros públicos, se va a los registros públicos y ahí tendrían que darle la reposición. Dice, y se citará a los otorgantes y a los interesados previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. En la localidad, si existiera el testimonio del índice del protocolo, se tratará de reponerse. Los avisos contendrán la nómina de los otorgantes. ¿Sí? Entonces, este es el fundamento. Se recuerdan ustedes de que hablamos, el siguiente año vamos a hablar de testimonios irregulares. Este es uno de los testimonios irregulares. Es un testimonio del índice del protocolo que se encuentra ahí. Y algo muy importante, por si yo les preguntara si hiciera esta pregunta, ¿verdad? La citación se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Recuérdense que ya no hay mayor circulación. Si yo en una falso y verdadero les dijera, la citación para que comparezcan en el caso de reposición del protocolo se hará por avisos que se publicarán 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, la respuesta es falsa, porque ya no se publican en el diario de mayor circulación. ¿Se recuerdan ustedes hace ya unos 2 años atrás
Antes se hacían en el diario La Hora, salían todas las publicaciones de otro diario de mayor circulación, pero después hubo un acuerdo gubernativo por medio del cual se determinó que las publicaciones solo se iban a hacer en la página oficial del diario Centroamérica, y ahora es digital. Entonces las publicaciones salen de manera digital, entonces les entregan a ustedes las publicaciones y les entregan a ustedes de manera digital, así que ya no se hace en otro de mayor circulación. Los 63 alumnos que están presentes ya lo saben. Si les hago esa pregunta, ya no se publica en el diario de mayor circulación, solamente se publicará en el diario oficial, ¿sí? El acuerdo, compañeros, sinceramente no lo tengo, no lo sé. Pero ahora con eso, la tecnología, en Google puede poner acuerdo por medio del cual se suprimen las publicaciones en otros diarios de mayor circulación, puede ser la pregunta, y ahí le va a decir cuál es el acuerdo, no sé si es acuerdo, decreto, creo que es decreto porque hubo una inconstitucionalidad que planteó, por cierto, que la planteó el diario La Hora, y que todavía, pues, para que entrara en vigencia ese decreto, sí, decreto fue, que para que entrara en vigencia ese decreto se tardó casi 1 o 2 años, y ellos seguían haciendo sus publicaciones de mayor circulación, hasta que la Corte de Constitucionalidad denegó, declaró sin lugar la inconstitucionalidad. Entonces definitivamente pues ya no hubo diario de mayor circulación y lo puede hacer de esa manera. Es correcto, Steve, es correcto. Acabo de hacer una mi alumna del año pasado, del semestre pasado, me comentó que quería cambiarle el nombre a su hijo, y entonces quería, bueno, sí cambiarlo, quería agregar David, y entonces compareció ella y el papá a hacer el cambio de nombre. Las 3 publicaciones se hicieron en el diario oficial nada más. Se las mandan al correo que el interesado deja, ahí les mandan las publicaciones, se adjuntan al procedimiento, a ese proceso de cambio de nombre, y una vez cambiado una vez dictada la resolución del cambio de nombre, se vuelve a mandar a hacer, eso ya es el cambio de nombre, es el procedimiento. Se vuelve a hacer una sola publicación diciendo que ya se hizo el cambio, y en el RENAT se adjuntan esas 4 publicaciones, ¿verdad? Las 3 primeras y la última, y entonces con eso ya tiene el cambio de nombre cumplido, ya se cumplió con el cambio de nombre. Bien, entonces luego dice el artículo 93, si no fuera posible la presentación de testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieran sido registradas, el juez pedirá certificación a los registros correspondientes, que era lo que yo les comentaba. Si aún faltare, el artículo 94, si aún faltare por reponer algunas escrituras, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos de tales escrituras contenía. En caso de desacuerdo los otorgantes, o si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Aquí sí es un problema que yo les comento. Si hay una escritura de un reconocimiento de deuda de 150,000 quetzales a favor de doña Beatriz, y se quema el protocolo, y bueno, cuando la citen a ella, yo lo veo, es un tema moral, un tema lógicamente ético, pero yo lo veo muy difícil que la señora, sabiendo que no hay copias, que ya no hay nada, que se quemó el protocolo, muy difícil que la señora quiera volver a firmar la escritura pública de reconocimiento de deuda de 150,000, menos si ya no había pagado ni un solo abono. Pues para qué lo va a firmar si no va a haber título ejecutivo para hacerlo. Dice, vamos a la vía ordinaria. La vía ordinaria, imagínense, compañeros, 6, 7, 8 años para ir a hacerlo, pero a falta de, tendrían que hacerlo. Por eso lo establece la ley. En el diario La Hora ya no se publica. El diario La Hora desapareció, ustedes lo saben. Ese estaba en la 9ª calle A, entre Primera y Segunda Avenida, 9ª calle A, ahí por el Aqueche, por el Aqueche, por la Casa del Niño, pues eso es lo que les puedo referir, por el Hospital San Juan de Dios, un callejón, ahí estaba el diario La Hora. El diario La Hora desapareció. Claro, ahora hacen publicaciones, pero ya no oficiales, ¿verdad? Todo lo que decía
y en otros de mayor circulación ya no se hace. Por ejemplo, cuando se celebra un matrimonio de un extranjero, la ley decía, se harán publicaciones en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Ya no se hace nada de mayor circulación. Todo dice la ley, solo en el diario oficial, en el diario Centroamérica y en publicación digital. Ya en diario La Hora ya no se hace ninguna publicación. ¿Sí? Luego, artículo 95, con las copias y testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la debida constancia, quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado. Ahí se termina la reposición del protocolo. Y el último artículo 97 dice que todos los gastos que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable, si hubiera algún culpable, ¿verdad? Eso definitivamente es el tema de la reposición del protocolo. ¿Cómo van a reponer ustedes el protocolo? Yo esperaría en Dios, compañeros, que cuando ustedes ejerzan su protocolo sean cuidadosos, lo cuiden bastante y no tengan necesidad de reponerlo, no tengan necesidad de hacer esa reposición del protocolo, porque de verdad que es engorrosa, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, si ustedes pierden esta hoja, ¿sí? Es la hoja del protocolo, no están perdiendo el protocolo. Aquí no hay reposición, porque si estaba en blanco no hay reposición del protocolo. Lo que tienen que dar es un aviso que perdieron esta hoja para que no hagan mal uso de ella. Y dentro de sus atestados en los atestados va a ir la copia o la certificación de la denuncia que presentaron de que se les perdió esta hoja, pero ahí no hay necesidad de reposición. ¿Por qué razón? Porque estaba en blanco, entonces no hay necesidad de reponer. Si la hoja esta ya hubiera estado fraccionada, ya hubiera estado firmada, era la que yo les envié por ejemplo, esta que yo les envié a ustedes como trabajo, ¿sí? Yo les envié a ustedes esta como trabajo, ¿sí? Entonces, si esta hoja de protocolo yo la perdiera y ya estaba firmada por el cliente, entonces ahí sí tengo que hacer reposición de protocolo, porque ya estaba documentado, ¿sí? Ese es el tema del protocolo. Y por último, compañeros, ya para terminar, nos corresponde lo que es la revisión e inspección de protocolo. Aquí esto, compañeros, es muy rápido, demasiado rápido. Lo que preguntaré, lo que sí, por supuesto, ¿verdad? Recuérdense que les queda a ustedes la lectura del artículo 90 hasta el artículo 97 de la reposición del protocolo, y del artículo 84 al 89, que se refiere a lo que es la revisión del protocolo. Ahí tienen que leer ustedes, ahí precisamente está el recurso de responsabilidad, cuándo procede, por qué hacen la revisión, para qué sirve la revisión, qué es lo que van a hacer con la revisión. Eso lo tienen que leer ustedes, ¿verdad? Y recuérdense también del protocolo. Yo les dije a ustedes que del artículo 8 al 28 es todo lo relacionado con el protocolo. Esos artículos del 8 al 28, estudienlos, por favor, estudienlos bien, porque de ahí hago varias preguntas. Yo en el examen final me voy a referir más a los últimos 3 puntos del programa, a los 3 últimos puntos del programa. Cuando vimos de qué era el documento, o sea, clases de escrituras públicas, protocolares, extraprotocolares. Después hablamos de los medios de impugnación, nulidad de forma, falsedad y falsedad material. Y también les voy a preguntar, por supuesto, este artículo que va a ser de la inspección de protocolos, tendrían que leer del artículo 84 hasta el artículo 97, estudiarlos. ¿Por qué? Porque aquí está la revisión e inspección de protocolo y también está lo que es la reposición de protocolo. Esos artículos son los que voy a preguntar. Básicamente les digo, compañeros, de acuerdo a lo que dice, debería hacerles una pregunta del primer parcial mínimo y unas preguntas del segundo parcial, pero me voy a quedar con, voy a ver el programa de una vez, les digo.
Desde la relación notarial. Bien, son el punto 7, 8, 9, 10 y 11. Esos son los puntos que voy a examinar. La relación notarial, la responsabilidad del notario, el documento, eficacia jurídica del instrumento y el protocolo. Pero les decía, básicamente, la mayoría de preguntas van a ser sobre el protocolo. Claro, no me descuiden estos otros puntos, ¿verdad? Relación notarial, punto 7, la responsabilidad profesional, punto 8, el documento, punto 9, la eficacia jurídica y el protocolo. Esos puntos son los que van a ir en el final. Bien, y entonces le decía de la inspección, solo necesito, compañeros, que tomen nota del artículo 86. Eso para que siempre van a leer los artículos, pero lo que me interesa más que todo es que ustedes conozcan. Aquí dice, la inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando mande la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a tener 3 clases de inspecciones. La que se encuentra en el artículo 86, que establece la inspección y revisión ordinaria y extraordinaria. Entonces tenemos la primera, que es la ordinaria, que se hace cada año, la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, y la especial. La especial la vamos a encontrar en el artículo 21 del Código de Notariado. Esa le ponen ustedes al artículo 21, revisión especial. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Pero aquí hay una revisión, sí, especial, porque el juez dice puede revisarlo. En el caso, el artículo 20 lo dice, el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley. Entonces, por orden judicial, pues ahí sí pueden, ¿verdad?, lógicamente determinar el protocolo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí serían, vuelvo a repetirles, el punto 7, el 8, 9, 10 y 11. Esos son lo que forman parte de... Si ustedes miran el programa dice que en el examen final deberán de examinarse todos los puntos del programa. Yo me voy a referir únicamente al 7, 8, 9, 10, 11. Que vimos hasta el día de hoy, lo que es la revisión del protocolo correspondiente, ¿sí? Así que, compañeros, a mí no me resta más que pues hacerles una petición. Si quieren continuar conmigo en la clase de Derecho Notarial 2, si quieren continuar conmigo, lo que les quiero sugerir y lo que les quiero pedir, compañeros, es que estén atentos a las asignaciones, porque regularmente la clase pues, se llena inmediatamente, todas las clases, pero si ustedes quieren estar aquí tienen que estar atentos, porque con nosotros, yo le voy a decir por la experiencia que tengo de hace muchos años, en la tarde hay mucha gente que los de la tarde se trasladan a la noche. No voy a explicar los motivos, pero mucha gente que está en la tarde, siempre, y todos los años donde sucede ese fenómeno, siempre se trasladan para la noche. Entonces van a buscar demás secciones, las de la tarde se quedan un poco vacías y se van para la noche. Entonces el cupo para cada una de las secciones es un poquito más reducido y se llena mucho más rápido. Así que para los que quieran continuar conmigo, por favor estén atentos a su asignación y al momento de que sea la asignación. No me resta más, no me quiero despedir, porque yo espero de verdad poder estar con ustedes, que primeramente Dios me lo permita, pero sí me quiero referir a mi agradecimiento. Tuve la fortuna, de verdad, de conocerlos a ustedes presencialmente. Estuve en la clase, me encantó llegar a platicar con ustedes, las 4 o 5 clases que tuve presencial, me encantó estar ahí con ustedes, el poder pues interactuar con ustedes.
sus comentarios, ver que la clase se encontraba llena, las preguntas que ustedes hacían, de verdad, compañeros, que me encantó. Desafortunadamente nos quedamos de manera virtual, pero como ya nos conocíamos, pues yo espero que cuando regresemos, primeramente Dios, el otro semestre, vuelva yo a estrecharle las manos a ustedes y les dé a ustedes pues mi agradecimiento a esta audiencia que hoy estuvo muy buena, la audiencia, 68, 70 alumnos. Así que muchísimas gracias, compañeros. Les agradezco mucho su tiempo. Primeramente Dios, el 29 de mayo a las 7:30 de la noche, les estoy enviando su examen de la misma manera que lo hice. Les agradezco mucho su tiempo nuevamente, compañeros. Muchos éxitos a todos. Y por favor, para los que llevan buena zona, obtengan un buen resultado. Y los que están con baja zona, hagan su último esfuerzo, que hoy les dije varias preguntas y créanme que de hoy por lo menos les hice 5 preguntas. Así que nuevamente muchísimas gracias, compañeros, les agradezco por su tiempo y espero pues saludarlos en otro semestre de manera presencial. Muchas gracias.